7:44. Buenos días, doña Consuelo, adelante. Muy buenos días a toda la audiencia, aquí al equipo, a nuestros compañeros que tanto se apuran porque nos oigamos y nos veamos bien, ¿verdad, Mauri y Jovita? Gracias. Bueno, señores, estaba oyendo ahora, como siempre, el comentario de Julio con respecto a Joaquín Balaguer. Todo fue posible también, creo yo, solamente agregándole algo, porque a pesar del exilio que tuvo el profesor Bosch de tantos años, cuando volvió, él tenía, desde mi punto de vista, un conocimiento de la idiosincrasia del dominicano. Y frente a la opción que se le presentó al pueblo dominicano, el señor Viriato Fiallo, oigan esto, que había sido un opositor, esa familia, al régimen de Trujillo, permaneciendo aquí en el país, y Bosch, que venía de tantos años, que el país no lo conocía. De Juan Bosch lo que se sabía era, decía el régimen de Trujillo, yo recuerdo que había tirado unos chinos de un avión. Ese tiró unos chinos, Juan Bosch es malísimo, tiró unos chinos que eran como que eran inmigrantes, que los tiró desde un avión. Ese era el comentario que se hacía entre las cosas, y que Juan Bosch era eso. Y Bosch, porque yo estaba ahí, soy de esa juventud, comienza con aquellas charlas que nos daba por radio y nos va encantando. Con un conocimiento de la idiosincrasia del dominicano, que no la tuvo nunca el doctor Viriato Fiallo, que había pasado las 1500 estando aquí, en la oposición. Entonces, aquella frase famosa de Bosch, o aquel razonamiento de Bosch, de que cuando Viriato dijo, con 7 látigos en contra de todo aquel trujillismo, Bosch entendió que la sociedad había sido trujillista. Y viene con aquella frase de borrón y cuenta nueva, que es lo que hace que, oye, pero no viene la venganza, porque todo el mundo se sentía partícipe del régimen de Trujillo. Entonces yo creo que eso fue una inteligencia también de Juan Bosch, que ayudó a lo que dice Julio, a que Balaguer también dijera, es por aquí y no por allá, no con don Viriato, sino con Juan Bosch, que las cosas podrían encaminarse. Bien, el pueblo votó por Juan Bosch. Dicho sea de paso, en esas elecciones, por si me están calculando los años, en esas elecciones yo no pude votar. Pero indudablemente que usted no votó. En mi casa se votó, sí. No, en esa no. En mi casa se votó por Juan Bosch. Y lloramos el día del golpe de Estado, me acuerdo a Luis de Pradel, mi hermano, llorando los dos con el golpe de Estado a Juan Bosch. Y la pena es que ese partido reformista ahora se haya constituido en Quique, Henao y el hijo Henao. Quique presidente, secretario general Henao, senador, y el hijo de Henao, porque una monarquía. Ese partido lo que da es pena. Yo creo que, como dijo Ángel López, que por cierto hizo una entrevista con Ángel López muy buena sobre Joaquín Balaguer, y hizo un artículo sobre Joaquín Balaguer. Y Balaguer, cuando le entregó el partido, mandó a llamar al partido para que votara por Leonel Fernández, por el PLD. Indudablemente que sabía que ese partido, dice López, fue una forma de disolver el Partido Reformista, como al efecto ha sucedido, porque eso es lo que da pena, que esa obra de Joaquín Balaguer esté en manos de Quique, Henao y el hijo de Henao, con todo el respeto. Paso a otro. Bueno, Joaquín Ricardo escribe hoy Semblanza del doctor Joaquín Balaguer por la Fundación.
Quisiera simplemente llamar la atención también sobre que el periódico El Caribe toma el tema del Listín Diario, porque es un tema del Listín Diario, y le hace una entrevista al propio obispo Masalles. Si usted lo busca, puede encontrarlo en El Caribe de hoy. En esa entrevista, el obispo Masalles dice, a nosotros, primero él niega que haya un problema en la iglesia, que haya un cisma, como yo le llamé. No hay problema en la iglesia, dice él. Y que se han tergiversado mucho las opiniones o la opinión que él dio de que el rol de la iglesia se ha disminuido en la sociedad dominicana. Y dice por qué, en esta entrevista al Caribe, por qué se ha disminuido el rol de la iglesia, que él lo mantiene. Y dice que primero, fíjense que como mediadora a la iglesia ni siquiera la han invitado al diálogo, que tiene un representante en el CES, pero que al no ser del consejo, pues ni lo invitaron, ni han invitado a la iglesia. Cuando antes ese diálogo se llevaba a cabo con Agripino, con Monseñor Arnaiz, la Universidad Católica Madre y Maestra, y está ausente ahora mismo la iglesia del diálogo nacional. Pero además de eso, él dice que también, además de que lo malinterpretaron la opinión que él dio, de que el rol de la iglesia se ha disminuido en cuanto a lo político, él plantea que muchos quieren, yo a mí hasta me llamó la atención que haya dicho eso, que lo que quieren algunos es que Osoria, al fin habla de la... Fíjense que el obispo Osoria no ha hablado. Han hablado los otros, pero el obispo Osoria no ha hablado. Eso a mí me llama la atención. Que el obispo Osoria, o arzobispo, perdón. Quiero que sepa que yo tuve que buscar que arzobispo es más que obispo, ¿eh? Arzobispo es más que obispo. Y que se ha dedicado más bien a reorganizar la iglesia. Y no como era... Y algunos quieren que se comporte como era el cardenal López Rodríguez, que tenía un papel más activo en lo social, en todos los aspectos de la sociedad, incluyendo una de sus últimas declaraciones, que fue aquella vez que le dijo al embajador norteamericano lo que le dijo: váyase para su casa, atender usted como... atender a su marido y déjese de estar opinando sobre el país. Eso le llegó a decir López Rodríguez al embajador, ex embajador norteamericano. Pero en los hechos, aunque el obispo Masalles diga que no hay problemas ni diferencias en la iglesia a ese nivel, sí lo hay. Sí lo hay porque hay actitudes diferentes. Yo oí a los muchachos de esta mañana aquí mismo haciendo un análisis de Osoria y de Osoria y de Masalles, comparándolo. Estaban los muchachos de esta mañana aquí, antes de Sol de la Mañana, donde ponen al obispo, que era de San Pedro de Macorís, Osoria, en ese tiempo, como un verdadero pastor de los pobres. Mientras que Masalles es un blanco, hasta le sacaron a relucir el color, un blanco como... que lo que maneja es determinadas instancias que no se conectan siquiera con la sociedad, incluyendo los más pobres. Es cierto que Osoria, y Julio lo decía en los otros días, que Monseñor, que el arzobispo Osoria, que es arzobispo ahora, en esa época obispo de San Pedro de Macorís, tenía un papel muy vinculado a los pobres, y ya yo lo había dicho. Pero perjudicando a los pobres dominicanos, porque a él no le importaron, y es la única aclaración que le hago a los muchachos que estaban esta mañana aquí. Él trabajaba para los pobres ilegales. Y a los pobres dominicanos él no le ponía atención. Y era un cachanchan del padre Harley, que iba a los llanos a quitarle la casa a los pobres dominicanos, cañeros desbaratados también,
para entregársela a los pobres haitianos, porque era pobreza contra pobreza la que se luchaba. Y ellos decidieron y optaron. Usted dirá, bueno, eran los más pobres. Sí, eran los más pobres, pero los pobres dominicanos también estaban ahí y no le ponían atención. Y yo lo digo porque yo fui a los sitios y fui, hablé y discutí y tuve que salir huyendo de una misa que estaba llena de haitianos, que por cierto esta Miss Dominicana, ¿cómo es que se llama la bella? Que trabaja con Milagros, que tiene el programa en el 9. María C. María C., ¿usted se acuerda que usted estaba en esa misa? Allá en San Pedro de Macorís. Y yo tuve que salir huyendo porque dijeron, ahí está Consuelo de Pradel. Y se voltearon y me dijo el camarógrafo que yo andaba con una cámara de televisión de Pepín Corripio, que gracias a Dios no me la rompieron en el juidero, porque estuviera pagándole todavía esa cámara a Pepín. No, por lo menos, porque era una cámara carísima. Entonces, ayer Lenchi dijo, acuérdese del cambio que hubo en el Vaticano con el jesuita. Ok, muy bien. Y cuento esto porque es verdad que al nacionalismo de López Rodríguez, que siempre lo exhibió, se le criticó mucho y se le criticaba dentro y fuera de la iglesia. Porque habían periodistas, ustedes se acuerdan aquella vez, no voy a referir a la persona, que López Rodríguez, porque era verdad que era una persona muy dura, confrontativa, yo no sé si el término existe, pero lo era. A un director de periódico le puso como 20 epítetos, le contestó a ese director de periódico que tenía una posición en contra del nacionalismo de López Rodríguez, diciéndole 20 epítetos, uno detrás de otro. Usted no es más que esto, 20 epítetos. Busque lo que significan epítetos. Entonces, aunque Masalles diga ahora, sí hay una confrontación en la iglesia. ¿Ok? Obispo, yo sigo creyendo eso. El 20% de mujeres se convierten en madres antes de los 18 años. Grave, eso sale hoy. El ejército de Estados Unidos se involucra en la ampliación del puerto de Manzanillo. En mi vida gris, como decía una amiga mía, yo había visto algo así. El ejército de Estados Unidos se involucra en la ampliación del puerto de Manzanillo. Ese es el pleito con China, lo más probable. ¿Verdad, Benchi? Recuérdese, doña Consuelo, sí. Recuérdese que el presidente Abinader, en una declaración un poco desafortunada al principio de su gestión, dijo que no habría negociaciones para puntos estratégicos con China, lo dijo claramente. Lo que quería decir, y mencionó Puerto y otros lugares, lo que quería decir que se estaba orientando hacia los Estados Unidos públicamente sin importar más nada. Pero tiene entonces que el ejército, pero el ejército de Estados Unidos, porque si usted me dice las compañías americanas, norteamericanas de Estados Unidos, van a licitar, las compañías americanas, pero el ejército de Estados Unidos se involucra en la ampliación, si es posible, nos explica el presidente por qué el ejército de Estados Unidos, porque es llamativa la noticia. ¿Tercera invasión norteamericana? Digo yo, ¿es la tercera invasión norteamericana? No sé. Y finalmente, hay varias cosas, pero me llamó la atención, le estaba preguntando a Julio, traspasan acciones de distribuidoras eléctricas al Fonper. En el 2020, el año pasado, el periódico Hoy trajo la noticia de que el presidente iba a deshacerse del Fonper como gobierno.
de que el Fomper iba a desaparecer. Ayer traspasaron acciones de las distribuidoras, pero que ayer estuvo aquí con nosotros Morrison, el ingeniero Morrison, y no habló de eso. Él no lo sabía, no se lo habían dicho, no lo había comentado, el presidente no lo había llamado, o el consejo de la... Morrison, mire, cuando usted vaya a Sol de la Mañana, no hable o hable de que vamos a traspasar, porque Morrison estuvo aquí y yo hasta me río y no se dio por enterado de que las acciones que media hora después en los periódicos digitales iba a estar, traspasan acciones de distribuidoras eléctricas al Fomper, un Fomper que el presidente había dicho que no, que iba a desaparecer. Claro, él creó una comisión para esos fines y una de las entidades era el Fomper, como la oficina también de supervisora de obra del Estado y sí. Bueno, la misma CDE. Bueno, entonces, sencillamente, en ese sentido, para finalizar, la República Dominicana, dijo el canciller, teme que bandas haitianas crucen la frontera para cometer delitos aquí. Bueno, mejor no digo nada. Gracias, Julio. Cambio y fuera.